Vamos entonces a la palabra, a Primera de Reyes. Y estoy muy emocionado porque son de esos sermones donde tú no sabes qué va a pasar hasta que pasa. Y ya pasó en el primer servicio. Dios habló bastante. Y creo que hoy Dios tiene algo para ti especial. Salomón, motivo, gloria y uso del templo. Vamos a distinguir así los sermones para que tú sepas en qué parte estamos. Ahorita estamos con Salomón. A ver, ¿quién recuerda cuántos sermones llevamos de Salomón con el de hoy? 3. Sí. Su inicio, la semana pasada donde vimos la sabiduría, que es el templo, y la próxima semana cerramos con su caída. Sí. Entonces, vamos a leer Primera de Reyes 8. Va a aparecer en pantalla. Primera de Reyes 8, 27. Nos ponemos de pie en honor a la palabra del Señor y leemos juntos. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Vamos a leer de nuevo, dice, pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Oremos, Señor, tú mejor que nadie, y probablemente eres el único que alcanza a comprender en esta sala la importancia, Dios, de este mensaje. Lo relevante que es comprender lo que vas a hablar hoy aquí, Señor. Ayúdanos entonces, porque necesitamos comprender lo que significa tu presencia, Cristo, nuestra unión con Cristo y cómo eso debería afectar el día a día de una manera de verdad muy importante, Señor. Así que habla a tu pueblo, te necesitamos, Rey, te necesitamos mucho. Y sé que hoy cosas pueden pasar si tú nos visitas aquí, Padre, como has prometido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Salomón, motivo, gloria y uso del templo. Y hoy vamos a introducir una de estas cosas que siempre están ahí en la Biblia, ¿sí? Que es el templo. Básicamente, a partir de ahora, casi en cualquier texto que sea de narrativa o de los profetas, en este caso del Antiguo Testamento, por ahí está el templo, o lo que era el templo, ¿sí? Y hoy debes de comprender por qué era tan importante esto y cómo eso es una realidad hoy en día, porque hay de repente mucha confusión en cuanto al templo. Pero lo que vamos a ver no solo nos va a servir para hoy, sino como una base para el resto de la serie, porque constantemente vas a conectar con, ok, ya sé cómo comenzó, ya sé para qué era, ya sé cómo se formó, ya sé qué pasa con el templo. Entonces, en el contexto de la serie es importante, pero en el contexto de nuestro día a día es tremendamente importante. Y lo que está pasando aquí es que ya se terminó de construir el templo. Y cabe aclarar y recordarte que esta serie es un paso panorámico por lo que son los reyes y los profetas, ¿sí? Entonces, eso significa que no estamos viendo, algunos le llaman verso por verso, por ejemplo, que literal barremos cada punto. No estamos viendo ese tipo de serie. Sin embargo, sí estamos enfocándonos en las partes importantes. Dicho esto, hay algunos capítulos de Reyes que estaría bien que tú revisaras en casa, porque si haces un ejercicio de leer Reyes en tu devocional, es increíble. Por ejemplo, nos estamos saltando partes de Salomón cuando lo visitó la reina y él mostró toda su sabiduría, acciones de sabiduría. Pero este es uno de los puntos más importantes en el legado, en el reinado de Salomón, que es el templo que él estaba edificando. Y ya terminó. Y para que estemos totalmente en contexto de qué está pasando, hay una fiesta de dedicación. Primero de Reyes 8 es la fiesta de dedicación.
Entonces, imagínate ese día, toda la nación está reunida, Jerusalén está de fiesta, así decorada, las columnas del templo están pues recién construidas, están brillantes, los sacerdotes están de pie, los músicos están con sus instrumentos listos, la multitud está hacia la expectativa y en el centro viene el rey Salomón, hijo de David, y va a ofrecer la oración pues más relevante de su reinado. Mientras está ocurriendo esto y mientras está pasando algo en el templo, la nube de la presencia de Dios desciende. Dios está presente en su pueblo. Y Salomón dice, en medio de esto, en medio de esa presencia visible, física, impresionante, Salomón dice lo que leímos. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? ¿Por qué dice eso? ¿Porque dude de que vaya a pasar? No, porque ya está pasando. Dios estaba habitando en ese templo ya. Y entonces Salomón entiende que esto debe apuntar a algo más grande. El mapa del sermón, vamos a ir volando por 5 puntos breves. Primero veremos el motivo, que es el templo nace de una promesa cumplida, la gloria del templo, luego veremos el uso del templo, luego aterrizaremos que Cristo es un mejor templo y terminaremos con la realidad de nosotros, el templo. Entonces empecemos con el punto número 1, el templo nace de una promesa cumplida. Dice Primera de Reyes 8:22 al 24. Entonces Salomón se puso delante del altar del Señor en presencia de toda la asamblea de Israel y extendió las manos al cielo. Es importante, ubícate. Está la dedicación, la nube de la presencia de Dios ya está en el templo y él hace esto, se acerca y levanta sus manos y va a orar. Eso es lo que dice el 22. Y dijo, y ya comienza su oración, oh Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú ni arriba en los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Que has cumplido con tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Ciertamente has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano, como sucede hoy. Y va a decir una frase que para mí, si me dijeran cómo presentarías a Dios, esta sería una gran forma de presentarte a mi Señor. Mi Señor es esto, lo que dice el 24. Has hablado con tu boca y lo has cumplido con tu mano. ¿Dónde comienza el templo de Salomón? No comienza con él, comienza con una promesa del pacto davídico. ¿Te acuerdas que eso lo vimos hace algunas semanas ya? Una promesa a David que se le dijo, tendrás descendencia, gobernarán y construirás una casa. Y Salomón, que algo que he estado haciendo en estas, hasta hoy, en estas semanas, es reivindicar el nombre de Salomón. ¿Ves que he sido como su abogado? Porque de repente Salomón dice, Salomón sí, es que era muy astuto, ¿no? Pero era malísimo. Y esa es la referencia que lamentablemente se tiene de Salomón. Y mira, ya llevamos 8 capítulos y Salomón sigue, pues sigue bien, ¿no? Sigue metiendo goles. Y Proverbios y Eclesiastés y Cantares, y ya lo hemos visto, porque es un hombre que conoce a Dios y que habla con tal pasión y conoce el carácter de Dios. Y él dice, ¿sabes qué? Esto tú se lo prometiste a mi padre David. Y lo que has hablado con tu boca, lo has cumplido con tu mano. Ese es mi Dios. Y esto se repite varias veces en Primera de Reyes 8. Hablaste con tu boca, lo cumpliste con tu mano. Es decir, palabra y poder, promesa y cumplimiento. Ese es mi Dios, que dice, voy a hacer y lo hace. Y la Biblia está llena de promesas. Dios dijo muchas cosas
Y una y otra vez vas a ver en la Biblia algo como esto. Casi, si tú lees tu Biblia y estás en devocionales, seguramente ya te has encontrado alguna vez esta frase. Y todo lo que Dios había dicho que iba a hacer, lo cumplió. Entonces, el motivo del templo es mostrar que Dios es fiel y apuntar hacia su grandeza. ¿Dónde nace el templo? En la promesa de David. Un Dios que habla con su boca y cumple con su mano. Wow. Es conectar la realidad de Dios con la obra de Dios aquí entre nosotros. Veamos la gloria del templo. Punto número 2. Primera de Reyes 8, 26 al 27. Es lo que leímos al inicio. Ahora pues, oh Dios de Israel, te ruego que se cumpla tu palabra que hablaste a tu siervo, mi padre David. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? ¿Ves esa pregunta? Esa pregunta es mágica. Esa pregunta, tú te sabes la respuesta, ¿verdad? Acabamos de celebrar hace poco en Semana Santa la respuesta. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón reconoce algo de Dios aquí, su trascendencia. Este es un atributo de Dios. Dios trasciende a nuestra realidad, vive en otro plano. Esto de santo, santo, santo es apartado, apartado, apartado. Distinto, distinto, distinto. Eso es lo que significa santo, santo, santo. Él está aparte de nosotros. Él no está sujeto a tiempo y espacio. Él vive en la eternidad. La eternidad pasada, la eternidad futura, la eternidad en el infinito. Él es omnipresente. Él lo sabe todo. Él ya está en el año 3000 y está en el año 1000. Él no está en ningún año porque no está sujeto a eso. Y es incontenible. Y sabes, es más grande que su creación. Pero al mismo tiempo Salomón está asombrado de algo. Este mismo Dios decide habitar con su pueblo. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué increíble! Dios decide habitar con su pueblo. ¿Sabes qué es? Toda esta gloria de Dios, todo ese poder, todo lo maravilloso que es Él, no se puede contener. Sin embargo, aquí está. Hay un atributo que es trascendencia, ya lo explicamos. Hay otro atributo que es la inmanencia de Dios. Dios entre nosotros. Como lo decimos en Navidad, Emanuel. Camina con nosotros. Podemos platicar con Él. Todas las religiones orientales, Nueva Era y todo eso creen en este Dios trascendente, así como, wow, pero no pueden entender esta idea de un Dios inmanente, de un Dios cercano, de un Dios personal, mucho menos de un Dios físico. Mira lo que había pasado en el 8:10 dice, y sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, te voy a decir qué hicieron en el lugar santo. Llevaron el arca del pacto, la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Te acuerdas aquella vez que Dios dijo, es que el arca del pacto no lo puede tocar nadie? Representa la presencia de Dios, es imponente, debe infundir temor, debes tú decir, uff, allá hay un poco de Dios. Y alguien se tropieza y alguien la quiere sostener para que no se caiga y muere. En Isaías 6 va al cielo y dice que está frente al trono y está ahí el rey y dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque soy de labios inmundos.
ahí sí te tiemblan las piernas, mijo. Acá puedes venir medio manchadín, ¿no? Medio groserín, medio hipocritín, medio chismosín. No pasa nada. Pero ahí tú sabes lo que sabes. Ay de mí. Y viene un ángel y le quema la boca con carbones encendidos. Lávate la boca cuando hables de Dios, básicamente. Es lo que yo diría yo, no es lo que dijeron ellos. Eso no lo dice la Biblia. ¿Sí? Es este respeto, ¿sabes? Es esta... Eso, ¿te acuerdas la semana pasada, el temor de Dios? Eso que impone, eso que transmite ese respeto de... Dios no se anda con cuentos. Él si quiere puede sepultar a todo el mundo bajo un diluvio, puede hacer que llueva fuego, puede abrir la tierra, tragarse personas, puede hacer hablar a un burro, puede usar a un pez muy grande, puede abrir el mar y sepultar a Faraón y su ejército. Él puede hacer lo que quiera. Ezequiel ve una visión cuando está en el río Quebar, en Babilonia, ve la visión y se demuestra un poco de la gloria de Dios. Y no entiendo nada. Yo doy esa clase, llevo más de 10 años dando esa clase. No entiendo qué carambas pasó ahí. Porque hay unos seres con cara de no sé qué, con cara de león, monstruosos, con alas, protegiendo. Y luego hay algo allá arriba y dice Ezequiel. Y luego vi un firmamento. Y luego vi que habían unas ruedas y habían ojos. Y él está aterrado. Y luego en el firmamento vi y ahí estaba un trono. Y en el trono había como un hombre refulgente, como con fuego. Y vi la gloria de Dios, dice. ¿Y sabes cómo está Ezequiel al final de eso? Tirado en el piso. El espíritu lo tiene que levantar. Está aterrado. Y vienen los sacerdotes y dejan el arca ahí, a donde iba a estar el arca, en el lugar santísimo. Y se pelan, ¿eh? Sucedió que cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, la nube llenó la casa del Señor. Dios tuvo misericordia. Sálganse porque vengo. Así que los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Moisés quería ver a Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. No se le permitió. No podías entrar a ese lugar. Una vez al año, a través de sacrificios, solo el sumo sacerdote. Estaba separado eso. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Entonces Salomón dijo, el Señor ha dicho que Él moraría en la densa nube. Ahora, en ese caso, eso no es misticismo. Ahí está habitando Dios, básicamente, en esa nube. Ciertamente yo te edificaba una casa más majestuosa, un lugar para tu morada para siempre. Después el rey se volvió y bendijo a toda la asamblea de Israel. Mientras toda la asamblea de Israel estaba de pie, les dijo, bendito sea el Señor Dios de Israel, que habló por su boca a mi padre David y por su mano lo ha cumplido. Entonces, Dios es demasiado grande, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Es trascendente. ¿Por qué Él se dignaría habitar con los hombres? ¿Cómo es que toda su grandeza y gloria puede ser contenida en algo físico y limitado? Ese es lo asombroso. Es por lo que la Navidad debe ser una fecha tan especial para los cristianos, no por las cosas que pasan en Navidad, da igual.
por lo que estamos recordando, el milagro de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? Juan 1:14. ¿Puedes ponerlo? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has meditado eso? ¿Cuánta gracia hay en que Dios habitara con nosotros y hoy habite en nosotros? Pero pregúntate esto. Puedes poner la pregunta. Es la siguiente. ¿Cuáles serían las repercusiones en tu vida si olvidas la grandeza de Dios? Porque la olvidas. Gravemente la olvidas. Vergonzosamente la olvidas. Y la olvido. ¿Y qué hacemos? Perdemos asombro. Pierdes temor. Por lo tanto, sabiduría. Es lo que aprendimos la semana pasada. Normalizas su presencia y olvidas el alto privilegio de buscar su rostro y tenerlo cerca. Es como, a ver, estás diciendo que esa nube que tenía ahí la gloria de Dios, que imponía tanto respeto, tanto asombro, tanto júbilo, tanto temor. Pero ahora en Cristo tenemos toda la plenitud y toda la gloria en una persona. ¿Y qué hicieron? Lo mataron. ¿Comprendes la barbaridad de la que estoy hablando? No solo tocaron el arca del pacto, fueron más lejos. Mataron a Dios mismo. Porque es lo que pasó en Cristo. Yo sé que cómo suena esa frase para ti. Lutero decía, ¿cómo puede ser Dios matando a Dios? Decimos, sí, Dios es muy grande. ¿Sabes cuál es el tema? ¿Te acuerdas cuál era el tema de Tomás? Es que yo necesito sentir, necesito palpar. Por eso, por eso esa fascinación por nubes, por ruidos. Porque lamentablemente así somos, ¿eh? Porque Jesús entrando en un pollino, en un burrito, ah, esperaba algo más. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Qué tiene que pasar para que respetes, para que temas, para que valores? A muchos de ustedes le tienen que subir los decibeles, más ruidito. El pastor tiene que hablar un poco más gritadito. Vamos a ponerle más humo, vamos a ponerle más ruido, de manera que sea tan fuerte que yo empiece a decir, ahora sí estoy sintiendo la presencia de Dios. Ahora sí canto fuerte. Ahora sí voy a obedecer. ¿Por qué? Porque le subimos el volumen a todo. Porque el pastor te está gritando y tú, la presencia de Dios se sintió hoy en Horizonte. Querido amigo,
No funciona así. Funciona mejor que eso. Funciona mejor que eso. Pero esa pérdida del asombro, esa pérdida es la gloria de Dios. Ellos la tenían muy clara. Es el templo, ¿sabes? Oh, es que impone. Es increíble lo que está pasando aquí. Dios está con nosotros. Hay un lugar donde está la presencia de Dios. Qué increíble es esto. El Dios cuyo poder, cuya grandeza es tan grande que los cielos y los cielos de los cielos no se lo pueden contener, habita en un lugar. ¿Has olvidado entonces que Él es glorioso y cercano a la vez? Porque sí habita en un lugar, ¿eh? La gloria del templo era impresionante. De nuevo, spoiler, hoy es mejor. Hoy es mayor. Pero veamos el uso del templo. El uso del templo, hay 10 puntos que te voy a poner aquí y te los voy a decir rápidamente. Hay muchas cosas más que podemos decir del templo, pero por lo menos en este versículo, en este capítulo 8, vemos 10 claras. Primero, es un lugar donde se escucha la oración del pueblo. Y aquí me voy a detener un momento porque algo que te va a parecer asombroso es que básicamente cada referencia de uso del templo está conectado con oración. ¿Qué era el templo? Acceso a la presencia de Dios para ser escuchado, ser atendido y ser bendecido. Eso era el templo. ¿Para qué quieres la presencia de Dios? Acceso. Mira, lugar donde se escuche la oración del pueblo. Primera de Reyes 8, 28 al 30 dice: sin embargo, Señor Dios mío, atiende la oración de tu siervo y a su súplica. Eso es lo que está orando él. Para que tus ojos estén abiertos de día y de noche sobre esta casa y escuches la oración que tu siervo haga en este lugar. Escucha la súplica y escucha tú en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha también y perdona. Escucha. 2, lugar para pedir justicia entre personas en conflictos. Primera de Reyes 8, 31 al 32. Cuando un hombre peque contra su prójimo y se le pida que jure, y él venga y jure delante de tu altar en esta casa, escucha tú desde el cielo y actúa y juzga a tus siervos. 3, lugar de restauración nacional tras derrota y crisis por el pecado. Cuando tu pueblo Israel sea derrotado por el enemigo, por haber venido contra ti, y se vuelvan a ti y oren, entonces escucha desde el cielo y devuelve a tu pueblo. Lugar de ruego en tiempos de sequía por causa del pecado. Cuando los cielos se cierren y no haya lluvia por haber pecado contra ti, y oren hacia este lugar, escucha y perdona y enséñales el buen camino en que deben andar. Lugar de clamor ante cualquier desastre o enfermedad. Si hay hambre, peste, langosta o si hay enfermedad, y cada uno extiende sus manos hacia esta casa, escucha desde el cielo y actúa. Lugar de acceso para el extranjero que busca a Dios. Primera de Reyes 8, 41, 43 dice: también el extranjero, cuando venga a causa de tu nombre y ore hacia esta casa, escucha desde el cielo para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Lugar de oración antes de ir a la guerra en el nombre del Señor. Cuando tu pueblo salga a la batalla y oren al Señor hacia la ciudad que has elegido y la casa que he edificado, escucha desde el cielo su oración. Lugar para clamar desde el exilio por restauración y perdón. Cuando pequen contra ti y los lleves cautivos y se vuelvan a ti y oren hacia la tierra que diste a tus padres, escucha desde el cielo y perdona a tu pueblo. ¿Ves lo que representaba el templo? Esa referencia, ese acceso a ser atendido, escuchado por Dios. ¿Ves por qué esta gente valoraba tanto el templo? La gente oraba hacia el templo, la gente quería el templo. Cuando los llevaron en cautiverio lloraban porque no estaban cerca del templo. Jóvenes acaban de ver o van a ver esta parte donde Daniel está en problemas. ¿Y qué es lo que hacía inmediatamente? Se iba y oraba hacia Jerusalén. Eso también creó una confusión. ¿Cuál? No nos puede pasar nada, porque está el templo aquí.
Ni modo que destruyan el templo, ¿no? Ellos lo veían, le daban tal valor. Y entonces, como era todo esto, 9, también fue el centro para testificar al mundo que el Señor es el único Dios. Dice 1 Reyes 8:60, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que el Señor es Dios y no hay otro. El Señor es Dios y no hay otro. A través de lo que podía ocurrir en ese lugar, la gente iba a decir, wow. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos conscientes del poder de Dios, de su sabiduría, de lo que Él hace, de su presencia y lo que eso transmite y lo que eso impone? Lo aprendimos la semana pasada, 10. Este iba a ser un lugar entonces que a través de todo eso que pasaba ahí, promovía fidelidad y obediencia en el pueblo. 8:61 dice, sea pues íntegro su corazón para con el Señor nuestro Dios, para andar en sus estatutos y guardar sus mandamientos. Entonces, el templo no era solo un edificio, era la referencia de la presencia de Dios, escuchando y bendiciendo a su pueblo, y por lo tanto era un instrumento de glorificación para su nombre. Eso es increíble porque ellos necesitaban y de hecho tenían ahí esa referencia. Y sí que necesitamos muchas veces de eso. Por eso muchas iglesias, y esto no solo una iglesia católica, sino iglesias cristianas, tienen una cruz. Porque eso nos recuerda, nos da un punto. No el artefacto, digamos, sino lo que representa. Eso era el templo para ellos. Y por lo tanto, a través de eso su nombre, el nombre de Dios era glorificado. Por eso este va a ser un tema muy relevante en toda la historia de Israel. Y sigue siendo un tema relevante para muchos hoy. Hay todo un movimiento en internet, no sé, no en internet, por supuesto, si está en internet es porque se originó en los libros antes, pero en esto de la necesidad de un sector del pueblo cristiano de tener el templo. Porque si tú lo ves en ese contexto del templo, tú dices, wow, es que el templo, el lugar santísimo, los atrios. Entonces, no es crítica, sino es nada más como para ubicarnos en lo relevante que esto es y en cómo debemos de cambiar, switchear y contextualizar a la realidad hoy. Pero, por ejemplo, lo que pasa es que Horizonte ustedes son muy modernos y a este lugar no le dicen lugar santo, ni le dicen altar, ¿cómo le dicen? Tarima. Simplones, ¿sí? Y llegan allá y están las bolsas que usan los anfitriones para recoger la ofrenda y preguntan, oye, el morral y la bolsita. Y en una iglesia conservadora, pura y dura, se dice el alfolí, que no era una bodega básicamente donde echaban, pero hay que decir alfolí. Y yo amo eso, pues, pero solamente, ¿cómo se le dice a los músicos también? Los levitas. Ah, caramba. Es más, ¿cómo se le dice al lobby? Aquí le dicen lobby, ustedes son fresas. Los atrios. Los atrios. Obviamente, no tiene nada de malo decir así. El problema es cuando esta realidad se vuelve la realidad hoy con todo lo que eso representa y no porque tenga algo de malo llamarle así, sino que de repente en algunas personas puede desconectar de la realidad de lo que vemos en el punto número 4. Cristo es un mejor templo. Cristo es el templo. ¿Para qué caramba quieren otro templo? Si el sacrificio completo ya lo hizo Jesús. Si el sacerdote es Jesús. Si el altar es Jesús. Si todo lo que te daba el templo limitado y a medias, Jesús te lo da en plenitud.
Juan 2, 19, 21 dice, Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue demasiado incendiario. Estamos viendo de lo que representaba el pueblo para estas personas. ¿Sabes? La gente veía en el templo como, esto es lo más grandioso que tenemos. Este templo fue destruido. Lo veremos. Una de las cosas más impactantes que va a vivir el pueblo de Israel es que el templo fuera destruido. Fue reconstruido. Y gente que había visto el templo de Salomón con toda la gloria y todo lo imponente, lloraba. Y decían, es que, dice, porque se acordaban. Y le preguntabas, ¿por qué llora? Es que tú no estuviste aquel día en Primera de Reyes 8. Un día único. Tú no escuchaste a Salomón. Tiempos gloriosos. La era dorada de Israel. La nube. El Shekinah de Dios. Pero tenemos algo mejor hoy. Jesús dice eso y obviamente debió ser así como, ¿qué le pasa a este? Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Fue destruido uno, fue reconstruido. Fue destruido, fue reconstruido. Este es el templo de Herodes, gigante, enorme, mucho más grande que una cancha de fútbol, para que entendamos. Imponente. Y ellos dicen, ¿cómo crees? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Por qué? Colosenses 2:9 lo dice claramente. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿Qué está diciendo aquí? Todo lo que tú busques en Dios y quieras en Dios, de Dios, está en Cristo. Porque Jesucristo es plenamente, completamente Dios. En Cristo. Él dijo, yo soy el nuevo templo, un mejor templo. Ya no necesitan ese templo. Ya no necesitan todas estas cosas para tener acceso a la presencia de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Su cuerpo sustituye el altar, el sacrificio, el cordero, la intercesión, el sacerdote, la gloria. Todas estas cosas, esto se llama sombras. Eran sombra de lo que venía. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llegó y dio su vida y fue sacrificado. Ya no necesitamos sacrificios. Sacerdotes hebreos, si quieres estudiar sobre cómo Cristo es definitivamente todo lo que estas cosas eran sombra, es increíble Hebreos por eso. Hebreos dice claramente, es que los sacerdotes de antes, a ver, para empezar tenían que pedir perdón por sus propios pecados primero. Luego, se morían, hay que cambiarlos. Y tenía un montón de temas, Y dice, pero tenemos un mejor sacerdote, uno eterno, uno perfecto, que hizo una sola vez un sacrificio. Y su resurrección es la reconstrucción del templo. Entonces, básicamente, todo lo que te daba el templo, ya Cristo lo dio. Todo para lo que servía el templo ya hoy no sirve para nada, porque Cristo ya lo hizo. Y lo hizo bien, y lo hizo completo, y lo hizo eterno. Y entonces, y esto te tiene que quedar clarísimo, iglesia, porque es importante, es algo teológico, pero es algo que de verdad debe afectar toda tu praxis, toda tu práctica de la vida cristiana. Ahora no venimos a un lugar, venimos a una persona.
la bodega, la congre, Abraham Bandala, la iglesia, el templo, la congregación, dile como quieras. Es la iglesia. City Express, Sindeu, Hampton Inn, Infonavit Atasta. A esa no se la sabían, ¿verdad? Solo los old school saben que ahí estuvimos. Real del Ángel, ¿cuál más se me va? Deportiva. La iglesia, Cristo, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Él. No venimos a un lugar. No venimos a un lugar. ¿Sabes que ese era un tema que tenían muy fuerte los judíos? Y Jesús vino y, híjole, es que Jesús desbarató muchas de estas cosas, o casi todas. La mujer samaritana. Y había una discusión porque por una parte tú dices, es que obviamente si no tienen templo no pueden adorar, no pueden tener acceso a Dios, no pueden tener perdón de pecados, ¿cómo van a tener sacrificios? ¿Cómo van a tener todas estas cosas? ¿Cómo van a ser escuchadas sus oraciones? Era obvio que los judíos dijeran, es que el templo es el único lugar donde se puede tener acceso a Dios. Y así, con sacrificios, y así, con esta forma de vestir, y así, con esta estructura levítica, y así es como se debe de hacer. Y luego vino un reino espurio, y lo vamos a aprender pronto, cuando veamos Roboam y la división del reino y todo eso. Y ellos dijeron, ¿saben qué? Vamos a crear nuestra propia religión. En el monte Gerizim se arman sus propias leyes, su propio calendario, sus propias formas, becerros de oro, un relajo. Y la mujer samaritana entiende que la única adoración es en el monte Gerizim en sus formas. Y un judío entiende que la única forma, la única estructura de templo, la única forma de hacer las cosas es como lo hacen los judíos. Y Jesús dice, viene el tiempo, y el tiempo ya llegó, en que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Se acabó el así es como se hace. Así es como se hizo siempre. La presencia de Dios y por ende la adoración y el acceso ya no están sujetos a una forma veterotestamentaria del Antiguo Testamento. Ya no. Cristo amplió todo eso. Y en cada parte del mundo, con su propia cultura, pueden acercarse a Dios. A través de la palabra, a través de Cristo. Esto está mejor, ¿eh? ¿Y qué tenemos ahora? Acceso a la presencia de Dios a través de Cristo. Hebreos 10, 19, 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, hay confianza, ¿eh? Tú sabes qué es esto. Estos hombres y estos héroes de la fe, véase Salomón, véase Josías, quien quieras tú, no podían entrar al lugar santísimo. No. Y tú básicamente, mi querido sinvergüenza, puedes hasta llegar tarde y no caes fulminado. Porque tenemos confianza y a veces nos pasamos de lanza con esa confianza que Él nos da, ¿verdad? Porque le hemos perdido el respeto, hemos perdido el asombro, porque no entendemos que la presencia de Dios está aquí y por eso nos podemos pasear, podemos hacer lo que sea, podemos estar en Facebook mientras está la predicación, mientras están cantando, podemos andar haciendo relajo y medio, porque ya no hay una nube, porque ya no nos impone. Y no debe ser así. En esa confianza deberíamos disfrutar de esto. Y por supuesto, no me estoy poniendo legalista y te voy a decir, ¿saben qué? Mujeres en falda y hombres, no. Porque para empezar nosotros tendríamos problemas, ¿sí? Empezando por aquí, no estoy yendo a ese sitio. Estoy hablando de lo peligroso que es perder la conexión con la realidad de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Tenemos confianza a través de la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró
para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Mira, todo era tipo, su velo, su carne. Y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, gloria a Dios por eso, porque cada vez que yo le he faltado al respeto, que no he visto su presencia, congregarme, estar donde está Él, con todo el respeto que he sido, gracias a Dios tengo un sumo sacerdote que intercede por mí. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, dice. ¿Sabes qué dice adelantito? Y no dejemos de congregarnos, dice. Ahí adelantito está el texto ese. Pero ¿sabes qué está diciendo aquí? Todo lo que tenías que hacer para tener una audiencia una vez al año ante el rey y decirle, perdóname Dios, ahora la tienes 24/7, acceso completo. Y si tú eres de los que no les gusta admitir que has fallado y que estás mal y maquillas tu pecado, dice, ¿sabes qué? Mejor sé sincero, tenemos un gran sumo sacerdote. Si antes lo que hacía un sumo sacerdote que fallaba, mortal, pecador, servía para purificar al pueblo de sus pecados, cuánto más Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, que Él mismo es el Cordero, que Él mismo nos da acceso por su sangre al lugar santísimo, cuánto más hoy podemos gozar plenamente de una relación con Dios. Wow. Por eso Cristo es un mejor templo. Ya, déjalo el templo, ¿sabes? Está bonito y igual y sí reconstruyen el templo y padrísimo. Y va a representar cosas, sí, yo sé. Pero tienes a Jesús. Todo lo que viene con Cristo. Y por si fuera poco, ese acceso que tenemos con Cristo, Dios va mucho más allá. Y créeme, mucho, mucho, mucho más allá. Punto número 5. Nosotros, el templo. Efesios 2, 19 al 22. Así pues, ustedes ya no son los extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Esto es la iglesia, ¿eh? Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Habla de una construcción, habla de la iglesia, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sabes dónde habita la presencia de Dios? En su iglesia, entre nosotros. Ezequiel trató de explicar lo que estaba viendo, no lo comprendía. Es que brillaba, decía. Es que era refulgente, es que era asombroso. Isaías decía, ay de mí, porque he visto a Dios. Dios habita entre nosotros. ¿Qué tratamiento le vas a dar a eso? Digiérelo, mastícalo. Pero tú puedes decir, en un sentido comunitario, lo bueno que yo ni llego a la iglesia casi. Así que la nube que se quede allá. Si tú eres nacido de nuevo, esto habla de ti. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Sí sabes quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios. Y si tú has nacido de nuevo, ahora el templo eres tú. Ahora la nube vive dentro de ti. La presencia de Dios está en ti. Piénsalo. La misma presencia que llenó el templo ahora vive en ti. Todo lo que se hacía en el templo físico, sacrificio, gloria, oración, intercesión, proclamación, ahora ocurre en nosotros
y por medio de nosotros. ¿Recuerdas cuál era uno de los usos del templo? Primera de Reyes 8:60 decía, para que todos los pueblos de la tierra sepan que tú eres Dios y no hay otro. Sigue siendo el mismo propósito. Pero ahora ¿quién? Ahora ¿quién anuncia eso? Tú. Por eso Pablo dice a los corintios, ¿no saben? Ya no se pertenecen a ustedes mismos. Deberían vivir distintos. Hay una frase que leí, que anoté aquí, dice, Dios no dejó de usar templos, solo cambió la dirección postal. Ya no está en un lugar allá, está en nosotros. Pero el motivo, gloria y uso del templo sigue siendo el mismo, pero mejor, pero más. Porque Dios mismo está en nosotros. Lo decía de niño, Cristo vive en mi corazón. Wow. ¿Lo crees? ¿O ya te da miedito admitir lo que toda la vida has admitido? Está dentro de ti. Con todo su poder, con toda su gloria. Está dentro de ti. ¿Cómo vas a vivir? ¿Cómo debes vivir? ¿Cómo debo vivir? Tremendo, ¿no? ¿Qué decía Salomón? Vamos a cerrar esto. Preguntó, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Sí. Si los cielos y los cielos no te pueden contener, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Sí, Salomón, era más que esa casa. Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó es literalmente la palabra tabernaculizó, que es lo que hacía cuando la tienda, básicamente, el tabernáculo. Y vimos su gloria. Dios con nosotros, Dios cercano, Dios presente, Dios accesible. Vimos su gloria. Pero que esa accesibilidad no nos confunda. Que lo sencillo que se presenta ante nosotros, que lo dócil que es, que lo amigable que es nuestro Jesús, que lo amoroso que es con nuestro Jesús, no haga que se nos olvide que Él cuando quería calmaba la tempestad y mostraba su gloria. Y en el monte de la transfiguración lo vieron glorificado y resplandecía. Y así vive en mí y vive en ti. Entonces Cristo es el cumplimiento del templo. Es el lugar de acceso, el altar del sacrificio, el trono de la gracia, el sacerdote que intercede, el cordero que muere y la gloria que habita. Es Cristo. Y escucha bien. Y si eso es verdad, y lo es, entonces este sermón no se trata solo de un edificio de piedra en Jerusalén. Ya vimos que nos va a servir para la serie, pero no se trata de esto, este sermón. Ni de una ceremonia antigua, la fiesta esta, ni de una nube de gloria sobre el altar. Se trata de Cristo. Y si Él vive en ti, se trata de ti. Porque aprendimos que ahora por medio de su muerte y resurrección somos el templo del Dios viviente. Iglesia. Y por eso, lo que ocurrió ese día en la dedicación del templo no es una historia muerta. Es una verdad que trasciende a nuestro hoy. Dios sigue haciendo lo mismo. Lo que habló con su boca a David, lo cumplió con su mano a Salomón, lo terminó de sellar en Cristo. Y esto es impresionante. Y ahora lo está haciendo en ti.
Y con ese acceso, ¿cómo vas a vivir tu vida? Con esa presencia, ¿cómo vas a vivir tu vida? La nube, la gloria de Dios. Tan poderoso, todos los soles, el poder de las placas tectónicas, de los núcleos, agujeros negros, estrellas, toda esta energía, Él la tiene así. Y al mismo tiempo está en ti. Y cada mañana te espera para que pases un tiempo con Él. Y así como trascendente es tan cercano. ¿Qué valor le vas a dar a eso? ¿Qué valor le vas a dar a que en tu comedor puedas abrir tu Biblia y estar en el trono de gracia? Y haber tenido todo el acceso ante su presencia. Disfrutar de una conexión completa y plena ante Él. Tim Keller dijo esto una vez. ¿Has visto que un niño, si se levanta con miedo a las 3 de la mañana o quiere agua a las 3 de la mañana, va y despierta a su papá para que le sirva un vaso de agua? Él decía, ese es el acceso que tenemos con el Rey de Reyes. Porque Cristo es un mejor templo y Cristo vive en nosotros. Por eso ahora nosotros somos el templo. Y todo lo que era el templo, para lo que servía, hoy nosotros podemos y debemos vivir a la luz de esa realidad. Así que ruego al Señor esto, que la realidad asombrosa de la gloria de Dios, esto es su presencia, en tu hogar, en tu corazón, en la iglesia, en tu ministerio, en la palabra, en las cosas que haces, llegue a tu vida fuertemente. Porque te diré algo, la nube se puede producir, el ruido se puede producir, una reacción, un estímulo emocional para que tú digas, temas, obedezcas y hagas, se puede hacer, se puede fabricar. Solo necesito un mi con un do y un re. Tóquenme eso nada más. Yo le subo el volumen. Máquina de humo, por favor. Mucho ruido. Infierno, azufre, juicio. No tiene nada malo esos acordes ni estas cosas. Lo que estoy diciendo es, podríamos producir ese asombro, ese respeto, ese temor, esa emotividad que a muchos les encanta. Pero te voy a decir algo. Mañana, en tu casa, cuando tengas que preparar desayuno cansado o cansada, no vas a tener ese ruido. El martes a las 6 de la tarde tampoco va a estar ahí el ruido. El miércoles tampoco va a estar. Y sabes que sí está y no se le está valorando la presencia de Dios habitando en ti. Ese te lo llevas a tu casa. Ese no está sujeto a el templo. Ese vive en ti, el Espíritu Santo. Así que vive con temor y temblor, con asombro, respeto, gratitud, conmovido por tener tal acceso ante la gloria de Dios, disfrutar sus beneficios y que todo lo que es Dios pueda estar en este cuerpo miserable pecador.
y quiera tener todo el tiempo una relación con nosotros. Que el Señor te ayude a digerir esta información y respondas como es digno de esa verdad. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra poderosa. Gracias por lo que Salomón decantó, marcó en la construcción de este glorioso edificio que representó tanto y que anunciaba algo mucho más glorioso, Dios, al templo que es Jesucristo. Gracias por eso, Padre, por tu verdad asombrosa. Y gracias por esa verdad que sí, Dios, produce asombro, produce temblor, pero también debe producir gratitud, deleite, emoción, saber que nosotros estamos habitados por esa presencia hoy y que el Espíritu Santo vive en nosotros y que esa realidad es una realidad que está en mi día a día, en nuestros lunes, no solo en nuestros domingos, en las pruebas, en las dificultades, cuando necesitamos perdón, cuando necesitamos ayuda en la derrota, cuando necesitamos ayuda en la enfermedad, en el hambre. Todos estos usos que tenía el templo, ese acceso lo tenemos hoy, Dios. Gracias. Ayúdanos a vivir conforme a esa realidad, disfrutar de esa realidad, pero también, Padre, vivir en sabiduría y con temor y temblor, con asombro ante tal asombrosa realidad, Dios. Mi Rey, queremos ser un pueblo que te glorifique. Y para eso queremos comprender la magnitud, lo maravilloso que es tu poder, tu nombre, tu gloria, Dios. Ayuda a tu pueblo aquí presente. Persíguenos, Dios, con esto. Recuérdanos todo el tiempo que somos templo del Espíritu Santo. Recuérdanos, Dios, todo el tiempo que si te tenemos a ti hemos visto tu gloria, tan lleno de gracia y verdad, Dios, y que toda la plenitud de lo que eres hoy está a nuestro alcance, Padre, para darnos todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Dios, por hablarnos hoy. Que esta palabra produzca fruto. Te lo pedimos, Rey, en el nombre de Jesús. Y tu iglesia dice, amén.